Bueno, buenos días. Si no estabais cansados de verme, pues os pido que tengáis piedad para ver un poquito más. Pero bueno, en esta mañana estoy alegre de poder compartir. Llevo ya un poco de tiempo sin compartir y bueno, no sé si recordáis la última vez compartí sobre Gálatas 6, del 1 al 10. Estábamos hablando sobre llevar las cargas uno de los otros y poder sobrellevar cada uno nuestras cargas y poder tener al Señor y también no dejarnos engañar. Y veíamos como Pablo iba avanzando en esta carta y estaba terminándola, la carta de Gálatas. Y para poder entrar en el contexto, para que podamos también estar en el contexto de hoy, quiero que leamos todo el capítulo 6, pero nos vamos a estar enfocando desde el 11 al 18, ¿vale? Pero quiero que leamos esa primera parte para que podamos entender qué estamos hablando antes y por qué Pablo dice las cosas que dice. Así que vamos a ir leyendo Gálatas 6. Dice así: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, y si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mis propias manos. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pues eso, recordamos que nosotros tenemos que llevar nuestra propia carga, pero también llevar la carga de nuestros hermanos en dificultad. Lo que quería decir en este momento, en el mensaje que compartimos, es como aquella mochila de soldado. O sea, tú llevas tu mochila, pero tienes que ayudar a tu hermano a sobrellevar su carga. Cada uno lleva su mochila, cada uno lleva sus propias cargas, pero tenemos que estar en apoyo en el Señor Jesús y estar conforme a su voluntad, apoyándolos los unos a los otros. Y también lo dividí este mensaje en dos tipos de personas, la persona espiritual y la persona legalista. Y vemos que aquí Pablo pues está avanzando y vemos que ya está llegando al final de la carta y quiere dejar cosas claras. Pablo quiere dejar las cosas muy claras. Y fijaos que lo primero que escribe y por qué escribe estas palabras. Fijaos que al principio del versículo 11, y aquí vamos a ir en adelante, dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Fijaos que Pablo en este momento se dice, y algunos estudiosos dicen, de que tenía, cuando dice el aguijón, cuando dice el aguijón en mi carne, está hablando sobre una posible dificultad en la vista. Y cuando Pablo estaba escribiendo en esta carta, lo escribía en letra grande para poder leerlo. Eso es lo que algunos estudiosos dicen que puede pasar. Pero
lo que también Pablo quiere dejar claro aquí, está remarcando, dice, con cuán grandes letras os escribo, porque Pablo no solía escribir finalmente así. Pablo tenía sus saludos, y le gustaba saludar, pero fijaos que en esta carta aquí quiere dejar cosas claras. Y estaba queriendo decir, y el Espíritu Santo lo inspiró, para que pudiera señalar y hacer hincapié en no pasen por alto lo que os estoy diciendo. O sea, no paséis por alto lo que os estoy diciendo. Estamos hablando sobre llevar las cargas los unos por los otros, porque Dios no puede ser burlado, hemos visto. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y Pablo quería dejar claro que tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir la buena batalla, tenemos que seguir llevándonos la carga los unos a los otros como iglesia, como hermanos y siguiendo adelante. Y fijaos que quería conmover a los que estaban leyendo, escribiendo con su propio puño y letra, porque es algo importante lo que quería remarcar. Y lo estoy remarcando yo porque Pablo quería remarcarlo, y quiero remarcarlo bien porque Pablo quería que tuviéramos esto en cuenta, las palabras que va a decir en estos momentos. Y el apóstol aquí muestra que el creyente llevado por la ley y que vive, el creyente llevado por la ley y el que vive bajo la gracia son completamente distintos. Son completamente distintos. No solamente de la manera doctrinal, de la manera en la que hacen las cosas o de la manera en la que tradicionalmente hacen las cosas, sino en el estilo de vida. O sea, está remarcando que dejarse llevar por la ley solamente y no por la gracia de Jesús es completamente diferente y hay que marcar una diferencia, y Pablo lo quería remarcar en este momento. Y aquí tenían que escoger entre la carne y el espíritu. Y como decíamos en los versículos anteriores, o vives para ti o para otros, o agradarte a ti mismo o agradar a Dios. Está queriendo remarcar que nosotros tenemos que levantar a Jesús en gloria, no que nosotros nos dejemos llevar por lo que queramos nosotros, por nuestras cosas materiales, por las cosas que nosotros queramos, vivir para nosotros y solamente vivir para nosotros, y solamente vivir para agradarnos a nosotros mismos, sino quería remarcar que tenemos que vivir para otros, tenemos que vivir para servir, tenemos que vivir para agradar a Dios. Y no hay nada más importante en las iglesias que examinar nuestros propios motivos. ¿Sabemos por qué hacemos lo que hacemos? Pregúntate, cuando tú haces algo, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué te levantas un domingo por la mañana? ¿Por qué? Si podías estar en casa perfectamente descansando, ¿verdad? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué te levantas a la mañana, te arreglas, te duchas, te preparas y vienes a la iglesia por la mañana? ¿Por qué? ¿Por qué en algunos momentos te levantas por la mañana y dices, voy a leer la palabra y voy a pasar tiempo con el Señor? ¿Por qué por la noche oras? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué razón hay? Porque toda buena labor se puede arruinar cuando tenemos malos motivos. Todas las cosas que nosotros hacemos, que a los ojos de los hombres quedan bonitas, que a los ojos de los hombres dicen, ¡ay, qué santo!, pueden quedar muy mal cuando tu corazón no está puesto en el sitio correcto, cuando tus motivos no son los motivos correctos. Puedes hacer todas las cosas bonitas que tú quieras, pero puedes arruinarlo cuando los motivos no son correctos. Y esto es lo que vemos aquí, es lo que tenemos enfrente, es lo que Pablo está diciendo. Mirad con cuán grandes letras os escribo. Está diciendo, atentos, porque estáis siguiendo lo que la gente dice. Por esto Pablo quiere acabar remarcando este tema, porque es un tema delicado en este tiempo. Tenemos que también entender el contexto de la ley y el contexto de seguir la gracia. En este momento estamos en el proceso en el que la iglesia estaba cambiando. La mentalidad
y todo lo que viene a ser la iglesia local estaba cambiando. El seguir el judaísmo y seguir tradiciones, seguir la ley mosaica y seguir a la gracia de Dios en la que todos estaban incluidos, en la que los gentiles y los judíos tenían que vivir en convivencia, tenían que estar en convivencia, tenían que estar juntos. Tenemos que entender que este era un tema muy delicado en este momento, como hablar de cualquier tema tabú que en estos días se están hablando, era como la misma cosa. Era como si, por ejemplo, estuviéramos hablando de la homosexualidad o hablando del feminismo. Son temas muy delicados. En este momento el tema delicado era: vive por la gracia, no vivas bajo la ley mosaica, no vivan los judíos con los gentiles. Era un tema muy, muy delicado. Porque aquí los legalistas y los que seguían la ley querían someter a la iglesia de aquí de los Gálatas a la circuncisión. Un proceso en el cual ya hemos hablado, creo que se ha hablado de que era importante circuncidarse para los judíos, para pertenecer al pueblo de Dios. Era una tradición que debía de hacerse siempre. Y los legalistas querían hacer esto con los Gálatas. Y de la misma manera que el mensaje anterior que hicimos, en el que compartí, que fue hace tiempo, si no, bueno, está en YouTube y lo podéis recordar, que hablamos sobre 2 personajes, ahora vamos a hablar sobre 3 personajes. Y este mensaje lo he querido llamar "No te dejes engañar". No te dejes engañar. Y lo hemos dividido en 3 personajes. Aquí tenemos los legalistas, tenemos al Señor Jesús y a Pablo. Tenemos estos 3 personajes. Y vamos a empezar en el primer punto, vamos a hablar sobre el legalista, sobre la persona legalista, desde el versículo 12 al 13. Que lo vamos a repetir. Dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Y fijaos de qué manera son estos legalistas, qué los describe a estos legalistas, a estas personas tradicionales, a estas personas que solo querían hacer cosas, pero sin saber el motivo por lo que hacían las cosas. Y la primera descripción que podemos tener para ellos es que son jactanciosos. Son personas que no buscan ganar almas para Cristo, no buscan ganar almas para el reino, sino que quieren preparar, no quieren preparar a los creyentes en su relación con Cristo, sino que sus motivos, como hemos dicho antes, son malos. ¿Por qué? Porque querían causar una buena impresión. Querían causar una buena impresión de querer compartir con esa persona. No, tienes que circuncidarte, tienes que circuncidarte. Pero la gloria no era para el Señor, la gloria era para ellos. Fijaos, todo lo que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Agradar en la carne. Vemos de que aquí Pablo nos está diciendo: estas personas no te lo están diciendo para agradar a Dios, para que tú te acerques más a Dios, porque en la ley mosaica decía esto es importante para tu relación con Jehová. No lo estaban diciendo por esa razón. Si lo dijeran por esa razón, ahí tendríamos nuestras dudas y podríamos decir, bueno, en sus corazones que no conocen a Jesús se podría entender. Pero ni siquiera eso lo hacían para agradar a su propia carne. Lo hacían para decir: hey, te lo he dicho y mira qué bien quedo yo. Te he dicho, ven a la iglesia y fíjate qué bien quedo yo. Te he dicho, hey, ven a los jóvenes, ven a la reunión del martes, y quedo bien. Pero mis motivos son erróneos. Mis motivos no tienen un corazón correcto. Porque trabajan para su propia gloria y no para la del Señor, porque nuestro objetivo es ganar almas para Cristo. No es alcanzar a la gente y glorificar al hombre. No es alcanzar a la gente y decirle: hey, fíjate qué bueno soy yo y qué malo eres tú. No estamos para remarcar pecados, no estamos para remarcar las fallas, estamos para remarcar que Dios nos ha salvado, que Jesús ha venido al mundo y que nos ha
hecho una nueva criatura. Para eso estamos aquí. Así que nunca usemos a la gente, nunca usemos a nuestros hermanos y hermanas en la iglesia para nuestros planes egoístas. Nunca hagamos esto. Nunca usemos a nuestros hermanos o hermanas para usos egoístas. Nunca. Y fijaos qué le pasaba también a estas personas que tenían motivos erróneos, estos legalistas. Dice, solamente, fíjate en la parte segunda del versículo 12, solamente para no padecer persecución a causa de Cristo Jesús. Fijaos que aquí el versículo de para mí el morir es Cristo se va. el tener ganancias se va completamente porque no tenían temor a Dios. No tenían temor a Dios. Ninguno. Tenían temor más a los hombres, más que a Dios. Y yo te digo ya, si tienes temor al hombre, si tienes temor al diablo, no quieras tener temor a Dios. Porque si eres capaz de temer al hombre y temer al diablo, estate atento. Porque la ira del Señor, yo no la quiero tener, te lo digo ya. El otro día estaba hablando, no sé si fue con Joel, no me acuerdo, con alguien, y digo, mira, si el Señor no hubiera prometido que no iba a hacer más, ¿cómo se dice? Me sale la palabra en inglés, inundaciones no, diluvios. Si no hubiera salido más, si no hubiera tenido más, si no hubiera prometido que no iba a hacer más diluvios, cada 50 años tendría que haber hecho uno, ¿eh? Y creo que 50 y me estoy yendo a la larga. Si no nos hubiera prometido el Señor que con el arco iris habría prometido de que no iba a hacer más diluvios, te digo ya que el Señor nos habría llevado por banda ya más de una vez. Porque la ira de Dios, y yo temo a Dios, pero fijaos que a la misma vez que tenemos que temer a Dios, tenemos un Dios misericordioso. Tenemos un Dios misericordioso que nos ama y que ha dicho, no, voy a mandar a mi hijo a morir por ti, insignificante. Temamos a Dios, porque estas personas no temían a Dios, estas personas temían al hombre, porque tenían miedo de pasar persecución en nombre de Jesús. También son persuasivos. Fijaos que dice, obligan a que os circuncidéis, versículo 12, obligaban a los creyentes a circuncidarse en contra de su voluntad, querían obligarlo, no lo estaban animando, no le estaban diciendo, hey, sería bueno, no le estaban diciendo, hey, ¿a qué estás tardando? Hey, vamos, cuchillo, afilamos, vamos para adelante. Obligaban en contra de su voluntad, querían guiarlo por el camino legalista, con más palabras persuasivas. Pero cualquiera que es guiado por la verdad, por la sabiduría de Dios, podría identificar que esas palabras solo guiaban a perdición. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú estás preparado con la palabra, si tú sabes de la palabra, si tú estás trabajando en tu relación con el Señor y tienes un día a día con el Señor y creces en el Señor, tú te das cuenta automáticamente que eso no es del Señor. Y muchas veces no podemos identificar porque no estamos preparados. Y me incluyo. No estamos suficientemente preparados. Tenemos que prepararnos para comprender que hay palabras persuasivas que no son del Señor y se disfrazan de oveja. Se disfrazan de oveja, pero no lo son. También eran hipócritas, versículo 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero quieren que vosotros os circuncidéis, quieren que otros se sometan a la ley, que se circunciden, pero ni ellos mismos pueden obedecer a esa propia ley que te están diciendo que sigas. Tenemos que vivir con un testimonio. Tenemos que, lo que digamos, hacerlo. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Que lo que tú hagas, que lo que tú digas, que lo que tú estés haciendo para obedecer al Señor sea lo que hagas. No digas una cosa y hagas otra. No digas, sí, voy a hacer esto y después no lo hagas. Y yo me incluyo. Muchas veces lo hacemos involuntariamente. Decimos, sí, queremos ayudar y no sabemos cómo decir que no. Pero a veces decir que no es bueno. ¿Por qué? Porque queremos cumplir
lo que el Señor nos dice, que queramos cumplir lo que nosotros decimos, no seamos hipócritas. Y este grupo pertenecía a aquellos fariseos de los que Jesús hablaba en Mateo 23:3, que decían, dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Y Pablo les está diciendo que sigan la ley, no les está diciendo que sigan la ley, sino les está condenando por que aquí no me he liado. Lo que le estaba diciendo Pablo a esta gente no es que estuvieran siguiendo la ley, porque ellos decían, bueno, sigue la ley. Y bueno, pero si ellos por lo menos pudieran seguir esa ley, Pablo diría, bueno, están diciendo que sigan la ley y siguen la ley. Pero Pablo les está condenando a ellos porque estaban diciendo a los demás, sigue la ley, pero ellos no eran capaces de seguir esa propia ley. Por eso los estaba condenando Pablo, para que entendamos de que la ley mosaica fue del Señor, es una cosa que el Señor ha puesto en la historia, pero Pablo los estaba condenando porque eran hipócritas, porque no estaban haciendo ni siquiera lo que ellos decían. Eso es lo que quería remarcar. Y evitemos e identifiquemos a estas personas. Y ahora vamos al segundo punto, a la segunda persona, la persona de Jesucristo, del versículo 14 al versículo 16. Y fijaos que dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Los judaizantes se gloriaban de la circuncisión, pero Pablo se gloriaba de Cristo. Pablo se gloriaba de Cristo, se gloriaba, como dice, en la cruz. Se gloriaba en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo, no miraba a la cruz como un trozo de madera. Pablo no miraba esto como un material. No lo miraba como algo ahí que se puso para exaltar y mirar la cruz y querer tocarla. No. No lo miraba como un trozo de madera. Pablo se gloriaba en la persona en la cual estaba en la cruz. Pablo se gloriaba de la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo cautivaba cada parte del corazón de Pablo y era Cristo que la cruz tuviera sentido. Era Cristo lo que hacía que la cruz fuera tan gloriosa. Era Cristo el cual se sacrificó, esa persona que se sacrificó, la que hacía esa cruz, una cosa que tenía poder. Era Cristo. Pablo supo que en todo lo que se gloriaba en el pasado era basura, era pérdida después de conocer a Cristo. Cuando supo quién era la persona de Cristo, supo que todo su pasado, todo lo que tenía, todo lo que llevaba atrás, no era nada comparado con tener a Cristo en su vida. Pablo conocía el poder de la cruz, y lo hemos dicho, la persona de Cristo hacía que tuviera poder esta cruz. Saulo no dudaba que el Mesías vendría en cualquier momento, él no lo dudaba, él sabía de que iba a venir. Pero no pensaba que pudiera suceder en un sacrificio como la crucifixión a través de una cruz maldita, ya que la cruz era señal de debilidad, era señal de vergüenza. ¿Cómo uno tan poderoso podría estar ahí? ¿Cómo Dios poderoso, omnipotente, podía estar en una cruz tan maldita, tan vergonzosa, tan débil? Pero Saulo experimentó el poder de la cruz en su vida y se convirtió en Pablo. Él experimentó el poder de la cruz, él supo el significado de la cruz en su vida, porque Cristo murió por nuestros pecados. El significado de la cruz pasó a ser libertad. Fijaos, es importante no ver la cruz como algo débil, no ver la cruz como algo vergonzoso, sino ver la cruz como libertad en nuestra vida, como una cosa que nos da libertad, como dice la canción, ¿verdad? En Cristo tenemos libertad. Ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Obtenemos la victoria sobre el mundo y la carne. Y el mundo quiere que vivamos una vida religiosa.
aparte del Evangelio de Cristo y el verdadero poder de la cruz. El mundo quiere que viva religiosamente. Satanás quiere que vengan los domingos, pero que lo haga de una manera sin motivo, que lo haga de una manera en la que no sepas por qué lo estás haciendo, que lo haga de una manera monótona para decir, bueno, si así está tranquilo. Pero Jesús quiere que tú hagas una revolución en tu vida, que te des cuenta del poder de la cruz, que te des cuenta de que Él es más que simplemente un trozo de madera. Tiene poder. Jesús tiene poder en tu vida, si lo aceptas. Si lo aceptas. No porque tus padres te traigan, no porque tú hayas crecido así, sino si tú lo aceptas con tu propia boca. Pablo conocía el propósito de la cruz. Por eso, conocía el propósito de la cruz. El propósito de la cruz era para formar en el mundo un nuevo pueblo de Dios, para hacer un nuevo pacto, para hacer una nueva página en la historia. Por siglos el pueblo de Dios tenía la ley como modo de vida y todo era para la venida de Cristo. Por eso es importante saber de qué era bueno. La ley no lo veamos, ya que estamos en el Nuevo Testamento siempre solemos decir, no, la ley mosaica es mala. No. Era necesaria, era importante, era buena, porque guió al pueblo de Dios hasta la venida de Cristo. Y en esta venida ya tuvimos un cambio. Por eso lo vemos con esa perspectiva y tenemos que tener el contexto. Una nueva creación, una nueva criatura, somos nuevos. Y esto hizo que no solo llamara al pueblo de Dios, sino que también a los gentiles, un pueblo para su nombre. Un pueblo para su nombre. Porque en Cristo no hay distinciones raciales ni nacionales, no hay distinción ninguna. En el momento que el propósito de la cruz fue cumplida, no hubo división. El Señor nos unió, el Señor nos puso juntos para gloriarle a Él, no para glorificarnos entre nosotros y hacer, como en la Torre de Babel, hacer un nombre para nosotros. No hacernos un nombre para nosotros de levantar un edificio y decir, mira lo que hemos hecho, sino de gloriarnos en el Señor juntos, como hermanos, unidos sin distinción. Somos una iglesia y nuestra cabeza es solamente Cristo. Somos una iglesia, un cuerpo, pero la cabeza es solamente Cristo. Solamente Cristo. La cabeza no es ni el diácono, ni el anciano, ni los que forman esto, ni los que hacen lo otro. La cabeza es Cristo. Todos estamos aquí para un propósito, para que hagamos los dedos, para que unos sean dedos, para que otros sean pies, para que otros sean rodillas, para que otros sean el tórax, para que otros sean el hombro. Pero la cabeza es Cristo. Tenemos que comprender que cada uno tiene un propósito diferente. No quieras ser la cabeza, porque solamente es Cristo. Y aprende de que el Señor nos pone en diferentes partes en la iglesia para ser un cuerpo completo. Que a veces vemos como el dedo meñique es algo insignificante, pero puede ser muy importante para que no te caigas, ¿eh? O el dedo pulgar que decimos, bueno, pero si no tienes los dedos pulgares de los pies te vas para adelante. Hay que entender de que cada cosa, cada persona, cada miembro de esta iglesia es importante. Es importante. Y el propósito de la cruz en tu vida, si tú aceptas a Cristo, vas a ser útil, vas a ser usado por el Señor. Y te animo a que no dudes el seguir adelante y confiar en Cristo y formar parte en cualquier área que se te dé bien. O puede que hasta que no se te dé bien para poder aprender. Así que fijaos cómo dice en el versículo 16, Israel de Dios. Otro propósito era una nueva nación.
una nueva nación. Y en Mateo 21, 43 dice, el reino de Dios será quitado de nosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Esos somos nosotros, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y por esta razón ni la circuncisión, ni la falta de ella es lo importante. Por eso, la circuncisión ahora mismo no es lo que importa, sino lo que importa es el propósito de la cruz, lo que hizo el Señor en nuestra vida, y que tú lo aceptes. Y aquí ya tenemos el tercer punto, que sería Pablo, el tercer personaje. Pablo pasó de jactarse de su propia circuncisión en el pasado a gloriarse de la marca que había sufrido en el servicio de Cristo Jesús. Fijaos la diferencia, es decir, yo estoy circuncidado, yo soy del pueblo de Dios, yo mira quién soy, mira, a jactarse de marcas que le habían hecho por Cristo, por servir a Cristo. Tener marcas, se jactaba, se gloriaba, pero no de sí mismo, sino decía, gloria a Dios porque he sufrido, gloria a Dios porque lo he hecho. No es que le gustara que le hicieran daño, a nadie le gusta que le hagan daño, pero Pablo decía, esto lo he hecho, esta marca de aquí la tengo porque tal, y te puede contar una historia de cómo una persona se convirtió, o cómo una persona pasó de muerte a vida, o cómo... Fijaos que esas marcas se gloriaban en el Señor porque fueron para ser instrumento, como decía en Hechos 9, que Él iba a ser instrumento para buenas obras. Y se ve un claro contraste entre el legalista que se gloriaba de la circuncisión, de lo que eso significaba, de que no era capaz ni de seguir su propia ley, a un Pablo que se gloriaba de su propia marca. Había sufrido por amor a Cristo. Y Pablo era esclavo de Cristo Jesús y quería enseñarlo, quería enseñar que él era esclavo de Cristo Jesús. De la misma manera que los esclavos eran marcados para saber quién era su dueño. En ese tiempo los esclavos tenían marcas en su cuerpo, a decir, hey, ¿tú de quién eres? Mira, pues yo soy de este, pues yo soy del Betis, pues yo soy... No, pero tenían marcas para decir, hey, eres de este dueño. Y Pablo decía, pues ves, estas marcas son de Cristo Jesús. Estas marcas son porque sirvo a Cristo Jesús. Y muchas veces nosotros podemos tener marcas, no físicas, pero a veces cuando sufrimos, a veces cuando no entendemos algo que nos pasa, esa marca que nos hacen cambiar en nuestra personalidad, en nuestra manera de hacer las cosas, son difíciles, no queremos recordarla y me pasa a mí mucho. Yo cuando a mí me dan un tema delicado en mi vida, digo, venga, ¿qué hacemos esta noche? ¿Quedamos? Tal? Yo cambio el tema muy rápido. Pero es muchas veces bueno pararse y decir, bueno, ¿por qué cosas he pasado? Señor, ¿cómo me has cambiado? Señor, ¿qué has hecho en mi vida? Es bueno saber qué marcas tienes y por qué razón los has tenido y ver cómo el Señor obra. A pesar de los momentos difíciles, el Señor obra. Y es importante tener eso en mente porque el Señor tiene algo preparado para ti, tiene algo preparado para mí, para nosotros. Así que veamos las marcas como marcas que son para servir al Señor, son cosas para gloriar a Dios, para darle gloria a Él. Y tengamos cuidado del religioso, tengamos cuidado del que vive, acomodado, el que vive acomodado en su casa esperando a que llegue el domingo para aparentar. Tengamos cuidado de aquel que dice, bueno, venga, va, hasta el domingo que viene, hasta luego, Luca. Tengamos cuidado de eso. Estemos unidos. Si necesitamos ayuda, llamémonos. Si necesitamos cualquier cosa, oremos por nosotros. Glorifiquemos a Dios. Y tengamos cuidado de esas personas y preparémonos espiritualmente para la batalla, porque se vienen más y más cosas. Se vienen más y más cosas difíciles en nuestra vida. Pero es importante estar preparados, es importante estar unidos mirando hacia el cielo y diciendo, Señor, prepáranos. Porque podréis identificar cuando alguien o cuando algo no es del Señor y cuando algo sí lo es.
A veces es más complicado verlo, pero es mejor hacerlo estando preparado, teniendo tu espada y tu escudo, que yendo al campo sin nada, sin ninguna protección. Así que esa persona que no sabe lo que es luchar contra el mundo, la carne o el diablo, va a encontrarse en caminos de fango. Pero yo te animo a que tengas marcas por haber obedecido a Cristo, porque vas a estar preparado. Pablo no era un acomodado en un trono acolchado, y podría haberlo hecho perfectamente. Era muy venerado, era una persona que lo encontraban, decían su nombre y le podrían ofrecer cualquier cosa. Decía, ¡es Pablo, es Pablo! Bueno, fijaos, la iglesia católica, cómo lo venera. Pero Pablo no vivía en un trono acolchado, él estaba en la línea de batalla. Él estaba en la línea de batalla, participando en el sufrimiento, estando en la buena batalla. Por eso, al acabar de escribir, dice la gracia. Fijaos que dice, de aquí en adelante, nadie que cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y fijaos, dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. No dice, hermanos, la ley de Moisés, o hermanos, veneradme a mí, fijaos en cuán buen ejemplo soy yo, gloriarme, dadme gloria a mí. No, decía, la gracia del Señor Jesucristo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una nueva vida. Cristo, porque dice en el versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. A Cristo no le importa lo que tú hagas. En algunos casos, le animará, le dirá, mira qué buen obediente. Pero lo que más le importa al Señor de primera cosa, no es que no le importe lo que hagas después, sino lo que más se enfoca, lo que más le importa al Señor de primera, no es lo que tú hagas, sino la fe que tú tengas. Porque no es las obras las que traen fe, no es lo que tú hagas lo que hará que tu fe crezca, sino que con la cantidad que tu fe hagas, después vendrán las obras automáticamente. Así que no intentes hacer cosas para agradar a Dios, para poder alcanzar a Dios. No hagas cosas para poder alcanzar a Dios. Acércate a Él solamente. Ora, lee la palabra. Y después automáticamente, de manera automática, en el que tú tengas fe en Cristo Jesús, después ya las obras vendrán. Todas las cosas vendrán solas. Y hazme caso, si tú tienes fe en Jesús, si tú quieres seguirle a Él, te van a venir. Te van a venir. ¿Por qué? Porque automáticamente te viene el deseo de compartir la palabra, el deseo de estar con tus hermanos, el deseo de discipular, el deseo de venir, aunque sea a limpiar, el ver que hace falta algo y estar ahí. Pero eso primeramente no pasa, no pasa solamente viniendo aquí y ya está, sino enfocándote en Jesús cada día. Porque dice, ni la circuncisión vale. Las cosas que tú hagas no valen. Son de ánimo. Dios se alegra con las cosas que tú hagas, con lo que tú participes. Pero no creas que es lo más importante. No es lo más importante. Así que eso es lo que quería compartir en este día, que llevemos las cargas de los demás, que seamos animados, como veíamos al principio del capítulo. Porque dice el versículo 3 del capítulo 6, porque el que se cree algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. No nos pongamos por encima. No nos pongamos por encima. Pongamos a Cristo como cabeza. Pongamos a Cristo como lo más. Y de ahí vamos a ver cómo vamos a crecer juntos, cómo vamos a crecer como iglesia, cómo vamos a crecer primero personalmente. Y vamos a vernos en pruebas que vamos a poder superar, porque el Señor
nos dará esa oportunidad, para que la gracia del Señor Jesucristo esté con nosotros. Señor y Padre, gracias por este día, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor porque tú en este día nos has dado ánimo, nos has dado de tu amor, nos has dado de tu misericordia. Gracias porque tú nos muestras una palabra de verdad, tú nos muestras que solamente en ti, Señor, podemos estar confiados, solamente en ti podemos tener una nueva vida, solamente en ti podemos seguir nuestro camino. Gracias porque no dependes de nosotros, pero nos usas. Gracias porque no somos nada, pero aún así nos amas. Gracias porque no nos merecemos y aún así nos otorgas y nos das, nos provees. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz, por la importancia de esa cruz. Porque no debemos hacer nada, no tenemos que hacer nada para estar contigo, solamente creer, solamente seguirte y obedecerte. Gracias, Señor, porque no tenemos otro camino más que en ti, Señor, y poder pronunciar con nuestra boca que tú eres nuestro Señor, es lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida, Señor. El poder tener una nueva esperanza y un nuevo amor. Gracias, Padre, por eso. Bendice esta iglesia, la iglesia de San Celoni, Señor, bendice los demás, demás iglesias, ministerios, también bendice a los campamentos que están sucediendo y que van a suceder en este verano, Señor, ahora con APEN, Señor, bendice a los que están allí participando, a las personas que están allí, por los niños, Señor, que van a estar yendo, que tú puedas mostrarle una nueva verdad, que ellos puedan conocerte a ti. Y, Señor, bendice también los demás campamentos como el de Palabra de Vida, como el de CTL, Señor. Sigue bendiciendo y prepara los corazones para poder ser útil, Señor, y ser instrumentos para tu palabra. Gracias por todo, Señor. Bendice esta semana y bendice también a aquellos que no te conocen, Señor. Ayúdalos a poder tener oídos abiertos y a poder usarnos a nosotros para poder alcanzarlos, Padre. Gracias por todo, Señor. En tu nombre, amén.